Bueno, seguimos con la cuarentena. A ver quién sigue, quién está, quién se prende. Yo hablo boludeces porque ahora no está conectado nadie, pero después lo subo a YouTube y el que lo ve por YouTube ve todo esto. Es un tema. Así que bueno, esperemos que se conecte Lucas y ya, a ver. Ahí está. Para pa 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 para pa. Para pa 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 para pa pa pa. Bien ahí. A ver. Que nos acompañe la señal de internet un rato más y estamos como queremos. Mm, ahí va. Estás de ¿Se costado. ve? Sí. Yo no me veo, a ver. Es la primera vez que hago un vivo, así que tenedme paciencia. ¿Vos me ves? Yo te veo, pero te veo de costado, te veo A así. ver. ¿Ahora? Ahora no te veo, no veo nada. Nada. Ahí, bueno, ahí me... Ahí Porque está. no tengo un soporte para poner el celular. No tengo en la mano Mm, entonces. seguro, mirá cómo está un ratito. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿todo bien? ¿Cómo estás con la cuarentena? Y acá intentando distraerme haciendo cosas, pero a veces se complica. Ya uno no sabe ¿Estás más qué hacer. trabajando desde casa o Sí, no? por suerte sí. Ya de antes igual hacía home office. Así que eso seguimos igual. Ya me mandan mensajes en Instagram. Bueno, vamos viendo quién cae a vernos. Igual te Dale. aviso, todo esto te sube a YouTube después. ¿Me Están escuchás? acá con los... Sí, sí, están acá con los aplausos a full, afuera. Ah, son las 9. Sí, justo. Qué compromiso ese, ¿eh? Todos los días van. Todos los días. Hasta que o nos curamos todos o nos morimos, pero Sí. y bueno. ¿Cómo estás? En medio de todo este quilombo anunciaron Héroe. Eso te queríamos hablar un poco. Fue como. Sí, es algo que venimos trabajando hace unos meses con Camito, con quien hacemos Camino del Héroe, con Julián Caper y Leticia Bellini, que son de Por el Largo Camino, el podcast de Doctor Who, que también estuvieron haciendo un par de podcasts para nosotros de Game of Thrones, no sé si te acordás. Sí, 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 no Están en lo Camino del escuché Héroe. en el momento, pero, o sea, a medida que me iba indignando con Game of Thrones, Claro, es como que cuando arrancó la temporada es como sí, vamos a escuchar todo lo que salga, aguante la casa Stark, vamos los pibes, y de a poco fue como, ah, puta. sí. Pero bueno, entonces quedamos como los cuatro muy amigos y siempre flasheábamos con hacer una productora porque es como el siguiente nivel. O sea, una vez que teníamos un podcast que nos iba bien, la evolución era crear una productora y no hay muchas acá en Argentina, la verdad. Hay Yo muy sé que pocas. está Posta Sí, o sea, hay un par que son grandes, pero no hay mucho más. y Así que no, queríamos empezar una, también siguiendo nuestra misma onda. O sea, somos gente que nos gusta laburar bien, hacer cosas con calidad, digamos, con buena onda. Y bueno, lo empezamos a planear y hace poquito salimos. Obviamente con Camino del Héroe y Por el Largo Camino siguen estando como siempre, simplemente están bajo el ala
de héroe, y se agregaron 2 podcasts más que son Maravillosa Jugada, que es sobre videojuegos, cada episodio se analiza un videojuego en particular, y el otro es Almas de Metal, que donde se analiza la nueva temporada de Westworld. Sí, sí, el de Maravillosa Jugada lo escuché. El de Alas de Metal no, porque no vi Westworld todavía, así que Claro. no. Igual me da, a veces me da pena, porque capaz que el de Doctor Who, por ejemplo, me gustaría escucharlo porque la gente que lo conduce es como, toda la gente que habla de Doctor Who es como recopada, pero es Sí, es como, un universo es una comunidad muy, muy linda. O sea, como que todos son muy, muy fan, muy buena onda siempre. Y no, nada, o sea, es como muchos buenos valores ahí. sí, comparten códigos muy copados, que uno lo ve de afuera y dice, me gustaría entender esta emoción que sienten, ¿viste? Es como, Sí, sí, nada. es loco porque vos decís, bueno, ¿quién mira Doctor Who hoy en día? Te empezás a preguntar y hay un montón de gente. Simplemente no lo dicen, pero No son tan intensos como otros fandoms, o son son menos tóxicos. internamente, me parece. ¿Y vos cómo llegas a este primer hijo que es Camino del Héroe, que es como el que tuvo su explosión el año pasado, la pegaron bastante? Sí, sí, vamos adquiriendo cada vez más gente. Empezamos en 2018, sí, en 2018, haciendo el camino de Marvel, todas las películas. Era como un mambo mío que quería hacer todo ese recorrido. Quería verlas de vuelta, y no simplemente mirarlas, sino también analizarlas y hablarlo con gente y hacer algo al respecto, ponele. Entonces, bueno, empecé a juntar gente, empezamos ahí haciendo por orden todas las películas de Marvel. Muy temprano se sumó Camito y a final de 2018 terminamos con esas películas y en 2019 empezamos a hacer como otros universos, más en general, digamos. Y acá estamos. ¿Y vos ya habías hecho algún podcast o cómo llegás vos al mundo del podcast? ¿Escuchabas, conocías, Sí, vino un amigo y te contó? escuchaba un montón, me invitaron a un par, pero haciendo podcast mío, no, la primera vez. Mejorando. Es como que cuesta un poco adaptarse, pero después, nada, le vas agarrando la mano. Es cuestión de constancia. Sí, sí, tuviste ese café con Camito, con la gente, decir, che, tengo esta propuesta, vengo a traerles la iniciativa Camino del Héroe. Sí, Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, se recoparon, se recoparon. sí, es un compromiso igual, hacerte un podcast de... Porque empezás con Iron Man, qué sé yo, el Capitán América, El- y decís, sí, qué copado. Y de repente tenés bueno, que hacer un podcast de Hulk, del increíble Hulk, de y Hulk. decís, y Sí, hablar una sí, hora, sí. ¿viste? Decir, Pero si superás la fase uno ya es todo más lindo. sí. Sí, igual yo rescato mucho de usted, de su podcast en general, de que yo consumo un montón Camino del Héroe, me reganché el año pasado y me los maratoneé, no en orden, o sea, creo que primero escuché el de Capitana Marvel, porque cuando salió la película yo estaba como buscando distintas cosas, así, distintos podcasts que hablen de Marvel, por la manija misma, ¿viste? Y así fue Sí, como conocí distintos podcasts que nada, que termino escuchando ahora. Y los engancho a ustedes y de golpe veo que tienen como una cierta onda, porque uno se encuentra con todos estos críticos sí, que, no. que son todos, en Twitter somos todos unos expertos en cine que te bardeamos si te gusta, no sé, alguna película. Y salen ustedes y de golpe se escucha buena onda, y capaz que una película que no está tan buena
tratan como de encontrar algo positivo, de que si un producto existe, está bueno, ver o rescatar qué intentaron hacer por lo menos, o qué intentaron, qué mensaje trataron de sacar. Y esa, Exactamente lo que decís, ¿eh? Esa es nuestra filosofía, básicamente. Eh, sí, sí, y Obviamente, o sea, también, si agarramos una película que es floja, no es que vamos a mentir y decir que está buenísima. No, no, o sea, no, si es una cagada, pero hacemos el esfuerzo de extraerle o rescatarle algunas cositas. Creo que eso es más divertido o más desafiante intentar encontrarle cosas buenas que hacer lo que hacen el resto, que es básicamente pegarle palos por todos lados. sí, también es la fácil, o sea, yo me doy cuenta que si te pones la voluntad, es muy fácil sentarte y encontrarle defectos a cualquier película. Sí, exactamente, es la fácil, es el camino fácil. Es muy fácil. Que podés hacerlo de forma divertida, te podés cagar de risa, decir, no, mirá lo que hicieron acá, o podés ser un hater, decir, no, todo es una cagada, no me cabe una, ¿cómo les puede gustar esto a la gente? No, yo solamente veo cine francés de los 80 en blanco y negro No, y que sí. hablan en italiano y cosas así, ¿viste? Y ustedes tienen eso, no sé, no se van ni a lo snob, ni se quedan en lo básico, qué sé yo. Yo me cagaba de risa con varios programas de películas que capaz que no son tan recordadas y de golpe empiezan a hablar y se arma un ambiente donde es divertido. Eh, Creo que el único podcast que fue como no, en el que no hubo nada de amor fue en el de la última de En el Star episodio Wars. 9. Sí, sí, sabía que ibas a decir Pero, ese. Sí, sí, el pero episodio porque 9 ahí no, no. sí era Estábamos enojados imposible. aparte. Yo me Estábamos puse a enojados. escucharlo porque dije, a ver cómo tratan de hacerlo, porque la verdad que no me imagino. Sí, 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 no, no, no. Ahí había pocas cosas que rescatar. Lamentablemente porque es un universo que nos encanta. De hecho, habíamos hablado antes de secuelas que son, viste, muy muchos. Se cortó. No veo nada, no escucho nada. Ahí Ahí yo está. te No, escucho. se quedó como la ruedita ahí. No, Sí, decía que todo el mundo las odia y nosotros intentamos también analizarlas respecto del universo de Star Wars y ver qué rescatábamos. sí, sí, yo con lo de las precuelas me divertí mucho porque, nada, fue muy gracioso todo el camino que hicieron y cómo rescataban cosas de una película, y cómo era como, bueno, tenemos que blanquear que esto es todo flojo y cosas así. Pasa que el universo de Star Wars es divertido tanto para apasionarse como para criticar, o sea, puedes cagarte de risa de que a Anakin no le gusta la arena o podés divertirte con toda la filosofía de cada película que hay Ni atrás. si te acordás. A mí, volviendo a la película, me da bronca porque yo no era muy fanático de Star Wars. O sea, Ujú. me vi las películas, conozco todo. Creo que lo que más me había visto y me había gustado era Clone Wars, los cortos animados que estaban en Cartoon Network. Ah, la animada. Sí. Increíble, increíble. Eso era lo más patente que me acuerdo que me encantaba de Star Wars. Y veo The Last Jedi y me encanta esa película. Y dije, Sí, ah, de la bueno, serie es increíble. acá ahora sí, te levanto la bandera, aguante Star Wars, qué sé yo, y ya me había subido al caballo y dije, esto está hermoso, gente, vamos todos. Y pasa esta última película que fue la vergüenza ajena. Sí, sí, el cringe. El Grinch, que capaz, es raro, yo salí del cine y dije, esto fue un desastre, pero necesito verlo de nuevo porque no lo puedo creer. O sea, fue un desastre, pero fue divertidísimo el desastre que fue. O sea, Sí, sí, porque sí. no podía creer la cero careteada, o sea, no hubo ni una cosa de hacerlo sutil, todo el borrón que metieron y empezaron a escribir arriba. Yo no Nada. entiendo, no entiendo. Aparte, viste que después surgió el script
que iban a usar originalmente del otro director y te lo pones a leer y decís, esto estaba buenísimo. En realidad no sabemos qué hubiese pasado, porque obviamente no es lo mismo un guión que una película terminada, No, sí. pero qué sé yo. No, pero bueno, eso pasa por darle bola al sector tóxico del fandom, Sí, es lo que pasa. Es por suerte dentro de todo veo que Marvel o otras franquicias grandes no se suman a esa, de no. darle tanta bola a los haters, a los críticos, porque es poco, es un grupo chico de gente que hace un montón de quilombo en las redes, es así. Sí, 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 sí. Pero, Por suerte pero Marvel no, no se acopla a esa gente. Medio que hace lo que quiere. sí, o sea, no sé, le podemos criticar que no se la juegan varias veces, o que se Sí, tarda obviamente. bastante en jugársela. Tarda, pero por ejemplo con Capitana Marvel se la jugó. A pesar de todo el hate que hubo, se la jugó. Sí, yo igual hasta el día de hoy yo creo que a Capitana Marvel le hubiese convenido salir después de Endgame. No sé, a esta altura no sé. Pasa que en Endgame tuvo como sus apariciones que fueron claves, pero Es no que, sé. por eso te digo, me hubiese convencido más que aparezca en Endgame, tire toda esa magia que tira y que te quede la pica de, che, ¿de dónde sale? Que después te digan, bueno, te vamos a contar el origen en la película de Capitana Marvel. Capaz que al cambiar el orden, Sí, pasa que eh, tampoco lo podías meter de una así como en una película donde tenés que terminar cosas, que es como el final, es medio raro que presentes un personaje nuevo. Creo que lo hicieron por eso. Igualmente a mí me hubiese gustado, quizás como decís vos, enrocar y que la película hubiese sido de Black Widow, tenerla antes de Endgame y ahora que venga Capitana Marvel como un nuevo comienzo. Pero qué sé yo, igual, qué sé yo. sí, Ahora igual vamos a ya tener a está. Black Widow y Es el what if que no no vamos a salió. tener. Sí. Pero no, sí, también más que nada porque primero grabaron Endgame y después grabaron Capitana Marvel. Sí, fue algo así, ¿no? O Sí, lo por eso, grabaron eh, casi al mismo bueno, tiempo, ¿no? no, primero grabaron las escenas de Endgame, por eso las primeras pruebas del traje en cámara son en este planeta en Vormir, que hay fotos, ¿viste? Sí, Pero las escenas no sí. existen. Y después hacen Capitana Marvel ya cuando tienen todo cocinado Endgame. Y te das cuenta que ahí desarrollan bien el personaje, lo construyen bien en cómo es, la personalidad, las decisiones que toman. Y en Endgame no te queda tan claro cómo es. Es como que vos te das cuenta que se la banca, pero te falta todo un background. Igual está Y difícil eso, o sea, grabar primero lo que viene después, antes de grabar lo que viene antes, es muy difícil. es muy No le difícil. salió mal, Bueno, no le salió mal, no, bueno, Black Panther lo plantearon más o menos por ahí. claro. Así que, Ahí mencionan y en el chat, mencionan que hace rato que quería meter a una mujer y esa fue la fecha como para meterlo, digamos. Para mí tendría que haber sido Black Widow, pero qué sé yo. sí, sí, bueno, igual ya está, tipo, ya está hecho. eh, Esperemos que para el futuro sigan manejándose más o menos bien y listo. ¿Qué, tenés Sí. expectativas con las series que se vienen Un de montón, Marvel? un montón, un montón. Es lo que más espero del año, me parece. Más que cualquier otra película. No, va a ser zarpado, va a ser zarpado. WandaVision va a ser zarpado, la de Loki va a ser zarpada, La de Bucky y Falcon también. también. Esa va a ser más tipo, más de acción, a lo que fue más o menos Winter Soldier por ahí. Pero para mí el Flash va a estar en WandaVision. Ahí Sí, sí, esa va sí. a ser zarpadísima. Y bueno, y ahora estabas haciendo el hilo de Spider-Verse.
¿no? ¿Estabas Sí, lo estoy haciendo preparándolo? justo hoy, estuve todo el día con eso, es un quilombo, tengo un montón de información. Saqué como 800 capturas, es un quilombo. Ahí lo estoy armando de a poco. Va a ser largo, va a ser largo. Es el hilo más ambicioso de la historia. Probablemente, probablemente, sí, sí, sí. O sea, ya estoy, en este momento que tengo un borrador que está al, no sé, al 30% y está es larguísimo. Eh, sí, igual a los otros hilos que hiciste les fue, tuvieron como una repercusión zarpada. Sí, es verdad, es verdad. Que no esperaba yo, la verdad. Eh, No, no, me imagino, no, pero de golpe eran tipo retuiteadas a lo sí. loco. Igual estaban muy buenos, yo los seguí y fue como muy interesante. Es divertido hacerlo. ¿Vos tenés, Porque, oh, estudiaste algo de cine o es puro fanatismo? no, me gusta mucho leer, investigar. O sea, obviamente cuando ves un montón de cine te van quedando cosas y también cuando vos vas haciendo el podcast, por ejemplo, que tenés que investigar y tenés que analizar, vos mismo vas agudizando el ojo, digamos, entrenando el ojo para encontrar más cosas y encontrar significados, interpretaciones. Así que nada, viene todo un poco de ahí. Autodidacta, ponele, ponele, Sí, ponele. sí, como todo. Sí, 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 sí. Y escuchame, bueno, y el de Maravillosa Jugada lo escuché, igual de juegos cero, pero, o sea, escucho podcast de juegos, pero no juego. Pero me interesa, o sea, es un mundo que me copa. Eh, cómo surge la idea de hacer un podcast de juegos? ¿Vos Y la te verdad caen que, los bueno, a mí, streams? sí, sí, sí. Además de las películas, me gustan un montón los videojuegos, zarpado. Y desde chico que juego un montón. Y quería hacer un podcast de videojuegos, así parecido con la misma onda de Camino, ¿no? O sea, agarrar un juego y analizarlo a full, en profundidad. Eso me Y llamó la no hay atención. muchos, la verdad que no hay muchos así, hay muchos podcasts de videojuegos que son tipo reseñas, sin spoilers, pero O te que son falta o que son de eh, noticias, claro, de las noticias, o que te cubren la E3, las novedades, la claro, última pero consola. no hay no hay que se pongan a hablar con spoilers de un juego. Eso Así me llamó que la atención. Me pareció una sí, decisión copada, coherente con el otro podcast. Y nada, me llamó la atención, lo escuché y me copó. sí, bueno, Escuchar la si, historia del juego, si no sos hasta te dan gamer, ganas de jugarlo. Que no sea el si no sos gamer, juego, claro, el último juego que salió de la última consola, sino que sea un juego que salió hace un par de años ya, que hay gente qué sé claro. yo. Ese es un buen Ay, punto de partida. Si tenés Play o compu, ese juego está bueno para empezar porque es súper fácil, es lindo, es barato, es justo. Por eso sí, también elegimos empezar por ahí. sí, bueno, tienen que hacer un capítulo de Sims. Sí, sí, tenemos una planilla con un montón de juegos de ideas. eh, Así, y está ese que sí vos. Sí. Eh, y bueno, nada, ¿escuchás otros podcasts aparte de los tuyos? Sí, 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 sí. Me gusta mucho escuchar podcast. Escucho variadito, no es que escucho uno o dos, o sea, trato de escuchar de todo. A veces un capítulo, a veces más, pero trato de irme echando de a poco. ¿Tenés algunos que rescates? A ver, ¿cuál puede ser? Me gusta mucho Hasta la Vista, ¿los conoces? Sí, me hacen reír mucho, Me cago de risa. pero los adoro, son muy, muy capos. Bueno, de Sí, ellos, con ellos hablaba, no me acuerdo si con Lorna o con quién, que
rescato mucho que ellos agarraron y decidieron no ir por el estreno, no ir por el camino que estaban haciendo todos y hacer programas hablando de lo que se les cantaba. De hecho, yo los encuentro, los empiezo a escuchar porque me aparece sugerido un capítulo de un podcast de Juego de Gemelas, creo que hicieron. Y yo dije, bizarrísimo, me encanta. Y Sí, me puse a escucharlos y me hicieron cagar de risa y me parece que son está muy muy bien. divertidos. Están Sí. muy divertidos. ¿Te pasa eso? ¿Te da paja a veces que, no sé, querés hablar de un estreno y hay 20 podcasts más que lo están haciendo en la misma semana? ¿O te chupa un huevo, o te da lo mismo No, y si tenían que hablar? lo bueno de ser un proyecto independiente es que decidís vos lo que querés. Si tengo ganas de hablar de una película, me chupo un huevo todo y hablo de esa película. Eh, por más que sea el estreno de una semana. A ver, si está buena, vale la pena hablarlo. Eh, Otras veces pasa al revés, que todos hablan de una película y yo no tengo ganas de hablar de esa película y nos la salteamos, por ejemplo. Claro, Es como que vamos viendo según nuestra disponibilidad, porque también hay que prepararlo para podcast, lleva su investigación y todo eso. Entonces, son un montón de variables que vamos decidiendo cuál hacerle y cuál no. claro. ¿Cuántos van ya? Van como ciento y pico de episodios de Camino del Héroe. 104 creo que tenemos. 104. Una banda. Sí, Cuando, cuando, cuando un podcast llega a los 100 episodios es como un momento muy clave en la sí, mayoría. sí, Eh, hay que lo superen, la verdad. llegan como a un nivel, ya se manejan de una forma, tienen claras ciertas cosas. Yo no llego ni a palos porque voy por el 8 pero... Ya eh, vas a- ¿Cómo? igual lo que ya vas a llegar. Igual lo que nos pasó a nosotros es que como que no es que estábamos esperando de llegar al 100, como que no nos dimos cuenta. Che, el episodio que viene es el 100. ¿Posta? Sí, bueno. eh, fue muy raro. Sí, a veces es un flash. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Conocías, como se dio la casualidad de que todos los que estoy entrevistando en esta situación hacen podcast, entonces estoy como buscando cómo llega cada uno al podcast, que un poco te pregunté ya, cuándo conocen lo que es un podcast, si tienen alguna aspiración, a vos, ahora que llegaste hasta acá, que tenés la productora, que tienen podcast por salir, ¿a, a dónde te gustaría llegar? ¿Proyectás algo o te vas manejando como se van dando las cosas? No, obviamente vamos viendo en el camino también. Por ahora estamos empezando, tenemos un mes más o menos, así que es muy temprano todo, pero obviamente tenemos aspiraciones y queremos llegar bastante lejos. Eh, Estaría bueno llegar a hacer algún acuerdo con alguna empresa grande, tipo, no sé, Disney o HBO, como para hacer algún podcast de una serie. Eso es algo que puede estar muy bueno. ¿Sentís que te condicionaría, o sea, si vos sentís que te condicionaría en algún punto, si se llama Disney y te dice, che, queremos que hagas un podcast de tal serie, pero te bajan Sí. una pauta de tratar de como levantarla y vos, no sé, hagamos de cuenta que te llama Disney, Sí, esto ya te pasó, pero te llama, hola, Luca Bashi, sí, queremos que hagas un podcast de Inhumans porque necesitamos uf, publicidad. es complicado. No, ahí probablemente lo rechace, porque para caretearla, no. Pero es una chance, o sea, te llama Juan Carlos Disney y te... Daría otra opción, o sea, otra serie. Eh, pero qué sé yo. Sí. ¿Hay mucha guita?
¿Sentís que... ¿Y cómo ves la situación? Yo veo que están surgiendo muchos podcasts, que hay más oyentes también, hay más gente que consume podcasts, se está Sí, diversificando un poco el público, también hay gente que escucha ciertos podcasts de cine, también hay podcasts de tecnología, de juegos, de música. sí, ¿Vos cómo ves el panorama que se va dando? Y también vemos a veces ciertas injusticias en cómo se maneja Spotify, cómo se sí. manejan los programas de radio que son resubidos, el tema de la censura con la música, todo eso que un poco le rompe las pelotas a todos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí mencionaste un montón de cosas. Primero, sí, creo que el año pasado y el anterior fue como una explosión de podcast. Se empezaron a salir un montón. De hecho, o sea, por día deben salir algunos. O sea, hoy debe haber salido algún podcast nuevo, seguro. Así que como que hay mucha oferta de podcast. También la gente va empezando a escuchar más. Hace un par de años decías podcast y la gente decía, ¿qué? ¿Qué es eso? Hoy en día ya hay más gente que los conoce y se va sumando. También por las radios, o sea, cuando las radios empiezan a mencionar esto del podcast, también mucha gente empezó a migrar de ahí. Y está el problema que decís vos en Spotify, que te suben los fragmentos de radio como podcast y escriben ahí arriba de todo, porque claro, tienen un montón de gente eh, y es como medio raro. Tendrían que tener como una sección aparte, en sección Sí, también es un programa de bajón radio. porque ponele que ustedes los escucha un montón de gente y de golpe usan una canción para un podcast y por temas de copyright de Spotify Sí, los sacan de la lista. Son temas bueno, todos tienen que lidiar con la plataforma por ahí. sí, Así como, o sea, yo veo que desde que Spotify se puso media pila y facilitó un poco un montón de cosas para que la gente haga podcast, porque yo sinceramente empecé a hacer podcast eh, porque puedo hacerlo en mi casa y grabarlo con el celu y sentarnos y charlar con una amiga. Si ujú, no, tal vez no sé cuánto me llevaría proyectar tener uno. eh, Y nada, Spotify tiene esto de que ni siquiera tenés que pagar la versión premium para subir podcast o para escucharlos. claro. Pero bueno, o sea, así como podés subir un podcast, podés subir 2 horas de un disco y hacerlo pasar por un podcast, entonces es complicado. Eso también hay, están los DJ Pepito que están arriba de todo y no entendés nada, porque decís, podcast más escuchados, si hay una lista de canciones, un podcast. Eso es verdad, bueno, eso Claro, es, hay que limpiarlo también. sí, Lo sí, que pasa es que también Spotify es como que entró en una especie de vorágine de empezar a sumar para ganarle a las competencias. Empezó siendo la competencia de Apple Podcast, la plataforma de Apple, que estaba desde mucho antes con eso. Ahora ya lo superó porque empezó como decías vos, o sea, es muy fácil subirlo a Spotify. Te grabás con el celular sí, haciendo un podcast y lo subís. yo hago Pero esto, yo hago esto. Me encantaría ir a un estudio y eso, pero por temas de tiempo y otras entonces también, cuestiones. claro, empezaron a surgir un montón. Con eso Spotify se armó como un catálogo de un montón de gente. Hoy ya en día la gente escucha Spotify y ahora lo que está haciendo es empezar a, no sé, a limpiar o a filtrar porque cada vez se le llenó de mierda un montón. Inevitable, o sea. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sí, sí. Nada, bueno, yo los escucho un montón, me encanta todo lo que hacen. Eh, ¿Cómo sentís vos eso de que de golpe estás subiendo un audio, hablaste 1 hora de una peli, subiste un audio y hay un grupo de gente que te contesta y te dice, esto me gustó, hay una interacción, hay un feedback, se dice, ¿no? Del Sí, otro bueno, lado.
Eso creo que es lo más lindo. O sea, si subiésemos simplemente el episodio y nada más, te falta como una parte, que es hablar con la gente y todo eso. Eso fue muy lindo, aparte cuando empezó a suceder cada vez más. Obviamente al principio eh, había poca gente cuando empezamos recién con el podcast y con el tiempo se fue sumando más y, y es muy linda toda la interacción que se da. Aparte es como que nuestros oyentes son muy buena onda, los queremos un montón y está bueno eso, está bueno eso. Eh, vos, vamos un poco más atrás. Este es como mi sueño de tener un podcast de entrevistas o un propio late night con invitados. La idea la tuve, o sea, se dio todo muy casualmente, porque yo dije, che, estaría re bueno un podcast que entreviste gente que hace podcast, Sí, porque es como que hay podcast de entrevistas, pero siempre entrevistan o youtubers o algún famoso o algún comediante. Y digo, hay un montón. El mundo del podcast es muy. Tiene personajes muy variopintos, porque eh, llegar a decir, bueno, subo un audio, voy a expresarme por audio, por acá y no hacer un video o hacer, no sé, un blog escrito. eh, Nada, yo escucho podcast hace casi 10 años, una banda, siempre, siempre de acá. Sí, pasa que había podcast eh, de nicho en un momento antes de que existiera Spotify. ¿Cuál es el podcast que escuchás hace más tiempo? O sea, Eh, el que todavía esté vigente y el más longevo, digamos. a los rayos catódicos. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Cuántos episodios tienen esos? Siento... Ya te digo, dame 2 segundos. Rayos... Es verdad, es uno de los más viejos. Que lo sigo escuchando ahí me siguen haciendo cagar de risa. Eh, bueno, ahora subieron como... Tienen 287 videos. Ponele que tendrán 280 episodios. Claro. Mínimo. Y cada episodio dura bastante, ¿no? Son como 2, 3 horas. Claro, es un montón. 3 chabones que se conocen hace 20 años, se sientan, hablan boludeces, se Sí. divierten, hacen lo que se les canta y lo suben. Y la gente ya lo que los escucha, ya sabes, o te cagás de risa con esto o no te gusta y te vas. Es como Sí, que no no, hay. aparte ya con tantos episodios deben tener como chistes internos y esas Tienen cosas. tienen su propia forma de hablar, así que Claro. Eso es sí. la duración de los podcasts. Eh, Porque hay de todo. Tenés podcast de 3 horas y tenés podcast de 5 minutos. Como Es que va verdad. variando un montón. Y ahí la gente como que va cambiando. Al principio le gustaba más los podcasts largos y ahora como que se redujo bastante. Hoy en Sí, día, capaz que si le pones no sé, un análisis de una película, 2 horas, 2 horas y media, ni en pedo te lo escucha. no, no, claro. Sí, supongo, a mí me pasó también con que consumo podcast de 1 hora ahora, por ejemplo, porque hay más. Entonces Es verdad, podés elegir, decir, cada bueno, puedo podcast. escuchar tres podcasts de 3 programas distintos el día de hoy. Y antes capaz que había 2, 3 podcasts y a que sea largo venía bien porque no tenías otra cosa Claro, para, para buscar. También capaz que antes el podcast había una cosa de que sea muy casero, vos grababas en tu casa o escuchás historias de la gente que se iba a estudios de grabación de discos y se alquilaba 1 hora y nadie llevaba instrumentos porque grababan el audio, ¿entendés? Y cosas así, que están buenas, no sé, yo eh, escucho bueno, antes estaban los de Demasiado Cine también que escuchaba, pero terminaron, hicieron, el último capítulo fue el de Endgame que sacaron.
que era uno de los podcasts más Era muy antiguos, bueno, era tenía más de 10 muy años. bueno, era muy divertido. Y nada, también es como una etapa que termina, ¿viste? A esos podcasts del 2010, 2009, terminan ahora, son todas personas grandes, y sale toda una camada de podcasts de gente nueva que también hace esas Claro. cosas. No sé si vos llegaste a conocer el grupo de Asper. No, Ah, no. bueno, Demasiado cine sí lo escuchaba. no, los de De hecho, Asper son Gamers como. eran, los de Asper Gamers eran un podcast de juegos que empezaron siendo 5 chabones que hablaban de juegos así de forma más casera, porque no había periodismo gaming serio en Argentina, estaba la revista de Loaded y nada más, o sea, y entonces empezaron como a hacer ellos su podcast, empezaron a crecer, de golpe eran un montón de personas y bueno, un día terminaron y ahora cada uno, pone que cuando terminaron eran como 15 que iban variando en programa y programa y cada uno de ellos se hizo su propio podcast para hablar de su propia cosa. Y algunos están haciendo podcasts de anime, otros de cosas de DC, otros de juegos, cosas así. Entonces, yo entré por ahí, entré por eso de escuchar. Yo tengo cero juegos, entiendo un par de códigos del mundo gaming. Tenés que empezar. Claro, o sea, entiendo los códigos, ¿Tenés compu? pero... ¿Tenés compu o Play? ¿sí? Bueno, te puedes empezar a meter por ahí. Hay juegos muy baratos. Y... Pero igual, o sea, igual conozco los códigos, me interesa mucho escucharlo, me copa mucho. Cuando hablan del GOTY, del juego del año, Sí, etcétera, etcétera, de los bardos de Nintendo, de esas cosas, sí. es un lindo ambiente si te lo tomás tranqui, si te lo tomás muy en serio es tóxico, como todo, pa. Sí, sí, como todo, sí. Tiene su lado también complicado. Eh, pero bueno, es cuestión de evitarlo. ¿De qué te gustaría hacer un podcast? ¿De qué película te sentís que te falta hacer uno? ¿No pudiste meterla todavía? Eh, ¿O de algún juego que... Me encantaría hacer unos podcasts del Señor de los Anillos. Es un camino que falta todavía. Hicimos Marvel, hicimos Star Wars, falta el Señor de los Anillos. y de Eh, Harry? Estuve Harry, estos días, estuve Harry con también. mucho... Pasa que a mí, Harry, me gustan los libros. Las películas también están buenas, pero le falta la magia de los libros. Claro, yo entré por el mundo de las películas y nunca me convenció, así que... Es que las películas, las primeras están bien, en las últimas no sé si le hace honor a los libros. No, ni Yo en idea, un momento tendría estaba que re, leer los libros. en un Tendría momento que leer estaba re los libros. obsesionado mal estaba. O sea, quería investigar, me sabía todo, todas las criaturas, todos los hechizos, zarpado, pero siempre del lado de los libros. Y alguno más, alguna saga aparte de esas que... O algo Sagas que no, o no algo sé, que, estoy alguna pensando. cosa que vos veas que nadie la habló todavía y digas, me debo hacer un podcast de tal serie que capaz que no es tan conocida o es un poco más de nicho, pero Estoy pensando, pero a ver, bueno, me encantaría hacer un podcast de Daredevil, por ejemplo, eh, ah, que no vi que la hayan hecho y, y es alta serie. Daredevil, la demás no, la de Luke Cage y la de, ¿cómo se llama el otro? Iron Iron Fist, Fist. esos no. Y Pero Jessica Daredevil está Jones, bueno. Jessica Jones tiene Jones me gusta la primera, la segunda una buena primera temporada. sí, la primera está buena. Tiene un muy buen villano que Es que la viene por levanta ahí la mano. a Viene por ella ahí. actoralmente la levanta mucho el villano que tiene. Ya Sí, en la segunda totalmente. temporada está como más, se pincha. A Daredevil le pasa mucho eso también. Tiene un villano tan bueno que levanta todo. Es verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, la segunda, que es donde no aparece, es la más floja. Sí, sí, estamos todos medio de acuerdo. La parte de Punisher es muy buena, pero cuando aparece Electra y la mano y todo eso, se pincha. Sí, Estamos todos más o menos de acuerdo en eso. sí, sí, sí. Así que, nada. Eh, no sé, no se me ocurre. No me salen los comentarios de la gente. No sé si a vos te aparece algún comentario. Si hay alguien No, me preguntando parece que algo. están uniendo. Ah, a mí se me tildan, no sé por qué. Así que capaz que hay gente preguntando cosas y yo no las llego a leer. No, por Eh, ahora no, no. ¿Sabés qué me gustaría hacer en un futuro? O ¿Qué te gusta? proyectar así. Me gustaría hacer una entrega de premios de podcast en algún momento. Bueno, eso está bueno. Eso está bueno, no, no existe hoy en Argentina hoy en día eso. No, pero si apenas le dan algún premio a youtubers e instagramers, tiene que ser Claro. algo que lo haga la misma gente que está metida en el mundo del podcast. Sí, es verdad, eso estaría bueno. O sea, tienen que agarrar, no sé, los podcasts más grandes, organizar un evento y, no sé, entregar un par de premios, cagarse de risa, que no sea tan serio, sino que sea como podcast revelación o podcast que más derrapa o el más constante, cosas así, ¿viste? Eh, Está buena mejor esa, no, edición. no, no existe ahora y está buena. Mejor edición, mejor sonido. Los que menos dicen, los que menos dicen, Yo uy, lo digo todo el tiempo, después lo saco. Ah, pará que se ah, me apagó la computadora. Ahí sí va, pasa. ahí va. Ahí va, sí. Sí, yo los me pasa que de golpe se hace un bache de tiempo y nos quedamos así, nos empezamos a mirar y es como, bueno, pará, tiene que arrancar alguno y son espacios muy Pero largos que le después manda lo... tijera. Ah, eso, lo editas. La magia Sí, de la sí, sí. edición. Sí, 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 sí. esto me está este vivo, por ejemplo, ahora yo lo bajo, lo subo a YouTube, me está costando un montón no dejar huecos o no quedarme en blanco, porque de golpe digo, tengo que preguntar algo y no me acuerdo, no me sale. Claro. Pero sí, 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 nada, bueno, para mí es un poco estos días una locura, tanto el tema de la cuarentena, el encierro de todos, y que Sí. de golpe varias gente que hace podcast que a mí me gustan mucho, se coparon a hacer un vivo y a hacer una entrevista. Yo, al Camino del Héroe es un podcast que yo le tengo mucho cariño realmente porque los Ah, escuchaba gracias. yendo a trabajar, los escuchaba en el bondi, me cagaba de risa. El año pasado me puse a hacerle los out of context, Fue muy eh, divertido. Muy divertido. porque me causaba mucha gracia las frases sueltas, las puteadas de Camito. Camito me parece una genia, es Es una muy persona que divertida. me hace reír muchísimo, Sí, muchísimo. sí, Me sí, parece sí. que hacen una gran combinación. Eh, Me encanta cuando derrapan, pero porque no lo hacen a propósito, sino que se les escapa mucho y es muy natural y es algo que se valora y que no tratan de mostrar algo más de lo que hacen. O sea, no, nosotros somos esto y nada. O sea, si te copa, te copa. Sí, No hay exactamente. soberbia, no hay nada. Es pasarla bien con amigos. Total, totalmente es eso. Es ir Así y que nada, decir, nada. bueno, tengo una hora para hablar de esta película con una persona que está en la misma que yo. Y nada, es charlar y ver qué sale. Sí. Sí. Bueno, no sé, te gustaría. Ya me estoy quedando sin batería, no me quiero que se Sabes que yo me también. apague. Yo también, tengo Así el que nada, 5%. te mando un saludo enorme, Luca, muchas gracias y espero Igual, muchas gracias. nada, que se repita esta entrevista o algo. Si en caso de que siga la cuarentena, espero que levanten la cuarentena, pero nada, muchas gracias por coparte. Muchas gracias a vos por invitarme a esta entrevista. No, un placer.
Nada, los estoy escuchando. ¿Tenés algún adelanto de algún podcast que esté por salir esta semana o algo? Ah, salió el del hombre invisible, ¿no? Salió hace poquito de Hombre Invisible, todavía no tenemos planeado el siguiente. Es complicado ahora que estamos en cuarentena grabar porque tenemos que hacer como más, un proceso más complicado, pero nada, vamos viendo qué sale. Dale. Bueno, te mando un saludazo a vos y a todo el equipo. Dale, igualmente, loco, un Dale. gusto. Y ahí termina el vivo de Lucas.